presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Leemos en Marcos capítulo 12, verso 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Pueden tomar asiento. Quiero comenzar a hablar con el tema la lucha con el pecado. Creo que todos los seres humanos en principio quieren hacer lo bueno, quieren vivir en paz con Dios y quieren vivir en paz con su prójimo. Y la conciencia, esos que llamamos conciencia, que son esos valores morales impregnados en nuestra mente y corazón desde que somos concebidos, los puso el Señor, el Creador, para ayudarnos a mantenernos dentro de la rectitud, dentro del camino correcto en el que debemos andar. Lamentablemente, tenemos un enemigo, Satanás, el diablo. Como decía un hermanito, que el Señor lo reprenda. La realidad es que tenemos un enemigo, Satanás, que su objetivo es arruinar ese estado de plenitud, esa paz, ese gozo y esa estabilidad que procuramos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y en estos días yo prediqué un par de mensajes con el tema la estrategia de Dios para enfrentar al ladrón. Satanás es un ladrón y Jesús lo identifica así en San Juan capítulo 10, verso 10, y va a tratar de robarnos la paz, robarnos el gozo, alterar nuestra estabilidad, procurando sacarnos de la voluntad de Dios. A partir de esa realidad tenemos que vivir. Y muchas personas que usted conoce y yo también, muchas personas tienen dificultad para entender la lucha con el pecado. A pesar de que son conscientes, tienen el entendimiento de las dificultades que tienen para serle fiel al Señor, pero no entienden por qué pasa lo que pasa. Yo creo que le he contado a ustedes, y lo he contado en muchas de mis prédicas, un caso de un hermano, de un nuevo creyente, que me dijo, mire pastor, yo quiero servirle al Señor, pero tengo un problema, me gustan todas las mujeres. Si hay alguien así aquí, no diga amén. Y entonces el hermano me insiste, pastor, ore por mí. Y varias veces vino y me abordó con el tema diciéndome, pastor, yo quiero serle fiel al Señor, yo quiero estar bien en la iglesia, yo quiero ordenar mi vida, pero entonces que me gustan todas las mujeres. Entonces él me estaba tratando de decir que porque a él le gustaban las mujeres, él no podía serle fiel al Señor. Y estaba tratando de alguna manera de justificar su inconsistencia en la vida de fe, producto de una condición natural que él tenía. Al final yo le dije, mira,
vamos a hacer algo, yo voy a hacer una oración por ti, pero no es para que el Señor te haga un cerco o te meta en una burbuja para que tú no peques, sino le voy a pedir al Señor que te haga impotente, que tú no sientas ningún deseo por la mujer y así ya no vamos a tener problemas porque tú vas a poder congregarte y serle fiel al Señor sin ningún tipo de alteración en tu vida. Y el hermano me dijo, no, pastor, no ore, yo me voy a... Se arregló el hombre. Ahora, eso tiene mucho que ver con la concepción que él tenía de la lucha con el pecado. La idea que él tenía de lo que era esa lucha con el pecado. Otra persona me dijo una vez, pastor, estoy tan avergonzado, esta es la tercera vez que me reconcilio. Me da vergüenza con los hermanos. Y mi respuesta para esa persona fue, sigue intentándolo hasta que supere los obstáculos que te han impedido serle fiel al Señor. Y trata de resolver ese problema antes que te sorprenda la muerte o Cristo venga a levantar su iglesia. Obviamente, el problema de esa persona comenzaba también con la falta de entendimiento de la lucha que tenemos con el pecado. Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero comenzar esta serie de predicaciones que quizás me va a tomar todas las predicaciones que me quedan en esta semana, porque he sentido de parte del Señor que si entendemos la naturaleza de la lucha y si somos conscientes de los escenarios y características de la lucha con el pecado, podríamos estar preparados para salir victoriosos frente a toda oportunidad que nos invite a pecar. Yo no sé si hay alguien aquí que quiere alcanzar ese nivel en Dios. Ahora, ¿cómo se inicia o desarrolla la lucha con el pecado? La respuesta comienza diciendo que es por medio de ataques espirituales directamente a la mente y al corazón o a la parte interior del ser humano, no al corazón como órgano. No tenemos que estar necesariamente en un lugar pecaminoso, en antros de perdición, en lugares donde se rinde culto a Satanás, para tener lucha con el pecado. Hay personas que han llegado a creer que si están todos los días en la iglesia, como me dijo uno, usted no me puede abrir la iglesia a las 9 de la mañana para yo pasármela orando y así no tener oportunidad de fallarle a Dios. Yo le dije, bueno, pues tú tienes que irte a donde los pares de sufrir. Que esos son los que dan mucho culto raro ahí, mecánico. Y entonces entretienen a un grupo de gente. La lucha con el pecado comienza en la esfera inmaterial, espiritual, intangible, en la mente. En la mente comienza la batalla con el pecado. El apóstol Santiago usa una analogía muy interesante y utiliza la figura de la concepción. Dice que el pecado primero es concebido, como cuando se concibe un bebé. ¿Qué es lo primero que se da? Una fecundación que es imperceptible para la persona. Pero dicen los médicos que se forma como un pequeño coágulo y eso comienza un proceso de desarrollo que termina con un embarazo y donde se desarrolla una persona en el vientre de la madre. Santiago habla de la concepción del pecado usando la analogía del embarazo. Y ciertamente
el pecado comienza en la mente. Jesús, enfocando el tema del adulterio y la hipocresía con la que se manejaban muchos de los fariseos, le dijo en un momento determinado: no es solamente el que comete el acto físico del adulterio, sino el que en su mente desea a la mujer ajena, ese ya pecó. Para ellos fue trastornador lo que Jesús le dijo, porque ellos estaban concentrados en el hecho físico, en el hecho material, y Jesús lo llevó a una dimensión superior. Ellos decían: seguimos a Moisés, pero Cristo le puso una regla un poco más alta. La lucha con el pecado comienza en la mente. La batalla con el deseo de pecar comienza en nuestra mente. No tenemos que estar en un lugar pecaminoso como tal, aunque obviamente hay lugares que son sinagogas de Satanás, que inmediatamente usted llega, siente la influencia demoníaca y obviamente el enemigo está a sus anchas. Esos lugares tienen una influencia, pero no son exclusivos para la lucha o para el desarrollo de la lucha con el pecado. Nuestra mente es el gran escenario donde se batalla con el pecado. Por ejemplo, todos conocemos en el caso de Adán y Eva, ellos estaban en el jardín del Edén. Dios los crea y lo pone en un ambiente perfecto. No había necesidad de nada en el jardín del Edén. No habían dificultades en el jardín del Edén. No habían malas influencias en el jardín del Edén. No habían problemas tan grandes e insalvables en el jardín del Edén. Era un ambiente perfecto para vivir en comunión con Dios. Dios mismo los pastoreaba. Dios mismo le daba respuesta a sus inquietudes. Todo lo puso bajo su autoridad. Y tenían toda la provisión que podían necesitar. Adán y Eva no debieron pecar. No debieron caer en desobediencia. No debieron romper con las leyes de Dios. El lugar estaba preparado para vivir cómoda y plácidamente en comunión con Dios. Ahora, la mente, que es el gran escenario invisible en el cual se inicia y se puede desarrollar la primera etapa de la lucha con el pecado, fue el escenario donde el enemigo atacó y logró un éxito rotundo que todavía hoy nosotros estamos sufriendo los efectos. Cuando le preguntaron a Jesús sobre los mandamientos, su respuesta fue, parte de su respuesta fue el verso con el que comenzamos esta reflexión. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y principal mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo lo que tú tienes, con toda tu alma. Fíjese, nótese a qué se refiere Cristo aquí. Con todo tu corazón. No estaba hablando del órgano físico, sino esa parte interior del ser humano. Con toda tu alma. Sigue hablando del interior del ser humano. Y con toda tu mente. Sigue hablando del interior del ser humano. Y con todas tus fuerzas. Pero no está hablando tampoco de lo físico. Cristo está concentrado en que hay que amar al Señor desde lo profundo de nuestro entero ser y tener ese amor por Él desde lo que concebimos y pensamos. Aleluya.
está hablando del área inmaterial. Está hablando del área espiritual. ¿Por qué? Porque el ataque espiritual se desarrolla en la mente. Y yo quiero que hagamos una pequeña exégesis del capítulo 3 de Génesis, cuando comienza la conversación entre Eva y la serpiente. Y creo que es muy gráfico si lo leemos con detenimiento, todo lo que relata la Escritura en este capítulo 3, sobre todo en sus primeros versos. Lo primero que encontramos es que en la mente, el corazón o el alma de Eva llega una información venenosa y contaminante por parte de la serpiente. Una información venenosa y contaminante. Verso 1 del capítulo 3 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Oiga el saludo, la introducción de la conversación. Venenosa, decimos los dominicanos. Lo que me está diciendo es venenoso. Está la malicia en lo que me está diciendo. Ese fue el principio de la batalla. En términos prácticos, comenzó la serpiente tergiversando, manipulando lo que Dios había dicho y poniendo en duda las buenas intenciones de Dios para con la vida de Adán y Eva. Y dice el verso 2: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en el huerto, en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Pero la serpiente primero le había dicho: óyeme, con que Dios te ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Ve el veneno. Y la mujer de una vez responde: no fue eso que dijo el Señor. El Señor dijo que de ese árbol no podíamos comer, ni que lo tocáramos para que no muriéramos. Verso 4: entonces la serpiente dijo a la mujer: no van a morir, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien. Una conversación inocente parece esa. Una conversación simple parece. Pero hay una información venenosa y contaminante que se queda en la esfera de la mente. Cuando yo era niño había un corito que cantábamos en la iglesia: cuidado mis ojitos lo que ven, cuidado mis ojitos lo que ven, el Señor te está mirando y te cuida con amor. Y después seguían: cuidado mis oídos lo que oís. Y por ahí seguía, ¿verdad? Aquí hay mucha gente de más de 50, parece. Ese corito tenía mucha sabiduría en las palabras que tenía, que expresaba. Una información venenosa y contaminante entró en el escenario, entró en la mente y el corazón de Eva. No, el Señor no te dijo la verdad. ¿Cómo va a ser eso? Comenzó muy sutil y termina estableciendo una duda. El Señor no te dijo la verdad. Lo que pasa es que hay un secreto que tú no conoces.
El día que tú desobedezcas a Dios, serán abiertos tus ojos y vas a ser igual que Él, sabiendo el bien y el mal. Esta parte de la lucha se concreta con los sentidos, específicamente la vista. Dice el verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El audio de la invitación a pecar en el caso de Eva despertó su curiosidad, pero lo que completó el impacto poderosamente en su mente y corazón fue cuando vio el fruto prohibido. Lo vio diferente, porque la información venenosa cambió su cosmovisión de lo que Dios había dicho. Cambió su valoración o comprensión de lo que Dios había dicho. Y yo sé que esto puede resultar un poquito profundo para algunas personas y por eso me voy a concentrar en hacer algunas aplicaciones y algunos ejemplos para que me puedan entender todos. Pero lo que el Espíritu Santo ministraba a mi espíritu es cómo Satanás siembra con una información venenosa el elemento fundamental para arrastrarnos al pecado. Una información manipulada, un deseo, una necesidad que yo no tengo. Me vende el pensamiento, me convence, lo pone en mi mente y en mi corazón. Y luego, a través de mis sentidos, puede crear una forma de ver las cosas totalmente diferente a como yo la veía antes. Si nos detenemos a meditar en los pecados más comunes que cometemos, nos vamos a dar cuenta de que sigue el mismo proceso. Y voy a comenzar con la mentira. ¿Cuántos saben que a Dios no le agrada que hablemos mentira? Yo le voy a preguntar otra vez, ¿cuántos saben que Dios rechaza la mentira? Ahora yo no le voy a decir cuántos de ustedes hablan mentira. No le voy a preguntar cuántos han hablado mentira. Pero la mentira es un pecado que muchos dicen, he decidido convivir con ella, porque no la puedo evitar. Dios rechaza la mentira. Ahora, la gente miente porque entiende que la verdad le perjudica. La gente miente porque entiende que la verdad lo limita en determinada situación. La gente miente porque piensa que al hablar verdad queda en una posición inferior a lo que podría quedar mintiendo. La gente miente porque cree que hablando mentira va a salir ganancioso. Por eso miente la gente. Si la gente tuviera la expectativa de que cuando hablara mentira le iría mal, la gente no mintiera. Porque ¿qué quiere la gente cuando miente? Quedar bien, ganar, vencer, proyectar una imagen positiva de su vida. Entonces, la gente cuando miente va detrás de un éxito, entre comillas. Esa es la obra de Satanás. Ese es el efecto de la voz de la serpiente. El comerciante miente sobre la calidad del producto que vende. ¿Por qué lo hace el comerciante? Porque piensa que venderá más, o lo venderá a mejor precio, que ganará más dinero, que ganando más dinero podrá adquirir más cosas, que tendrá éxito económico y social, que todo traerá bienestar general a su vida y a la vida de los suyos. Es toda una cadena de suposiciones. Ese comerciante que está mintiendo, que está diciendo que ese producto rinde para esto o resuelve esto o que hay una cantidad mayor cuando en realidad es menor, está pensando en una ventaja.
en que voy a ganar más dinero. Y al ganar más dinero voy a poder comprar más cosas y voy a lograr éxito social y voy a ser el gran empresario y voy a tener negocio y mi familia va a estar mejor y todo me va a ir bien, a pedir de boca. Está pensando en eso cuando está hablando mentira, cuando hace negocio. Todo eso supuesto lo tiene en su cabeza. Obviamente toda esa propuesta de la serpiente al mismo tiempo está suponiendo o está poniendo en duda lo que Dios recomienda sobre los beneficios de hablar verdad, sobre los beneficios de no codiciar, sobre los beneficios de amar al prójimo como a uno mismo, sobre la bendición de Dios, como dice Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero cuando yo miento, yo me estoy olvidando de todo eso. Cuando uno miente, está haciéndole caso a la propuesta de la serpiente. No, Dios te dijo que hable verdad, pero Dios no te contó la historia completa. El que habla mentira progresa más rápido. El que habla mentira le va mejor. Y yo sé que muchos no lo van a decir aquí. Y muchos de los que me están escuchando no se atreven a admitirlo en público. Pero muchas veces sufrimos la crisis de Asaf. ¿Por qué prosperan los malos, Señor? ¿Por qué prosperan los malos? Yo me he mantenido en integridad y veo que a los malos le está yendo mejor que a mí que estoy hablando verdad. Pastor, yo soy importador y el que soborna a los agentes aduanales le va mejor que a mí que pago el impuesto y declaro la mercancía. Una vez un comerciante cristiano me dijo, mira, yo soy cristiano en la iglesia, pero aquí en el negocio yo tengo que buscármela. Pero es así. En principio o fundamentalmente el comerciante quiere echar adelante, ser exitoso. Y quizás era cristiano, todo estaba bien, hasta que la serpiente puso esa información venenosa en su mente. Haciendo lo correcto, tú no vas a tener éxito. Si tú hablas mentira, tú puedes llegar más rápido. Si tú hablas mentira, vas a ganar más dinero. Y termina la gente fallando. Dios no te ha dicho la verdad de cómo son las cosas en la vida. En esencia, eso es lo que está diciendo la serpiente. Pero vamos a otro ejemplo bien común también, el adulterio, la fornicación. ¿Cuántos saben que eso es pecado delante de Dios? Los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos, dice la Biblia, no entrarán en el reino de los cielos. No entrarán en el reino de los cielos. Pero ¿usted cree que la gente tiene en mente eso hoy en día? Incluyendo muchos que vienen a la iglesia. Eso es triste, pero es una realidad. Una de las grandes batallas que estamos teniendo a nivel de nuestra mente tiene que ver con los pecados sexuales. En el mundo de hoy, todo se mueve alrededor del sexo y lo que la explotación de la sexualidad presupone como placer, satisfacción, plenitud de vida, etc. Los solteros tienen batalla porque piensan que es una maldición estar soltero conforme a los mandamientos de Dios. Piensan que esa vida de abstinencia sexual y pureza, esperando que Dios me ayude a conocer una persona que me agrade y que cumpla con todas las exigencias y que se interese por mi persona, es una pérdida de tiempo. Esa es la verdad. En esa batalla que comienza en su mente, se va desarrollando y es posible que nadie lo sepa, pero está pasando. La serpiente ha sembrado eso.
La serpiente le ha dicho, no, es posible que tú estabas decidido a vivir en pureza y abstinencia hasta llegar al huerto del Edén, pero hasta llegar a la bendición que Dios te tiene. Pero la serpiente un día le dice, mira, Dios sabe que tú necesitas satisfacer tus necesidades sexuales, y mientras llega la persona adecuada y se dan condiciones apropiadas, puedes resolver tu problema con una relación sin compromiso, con una persona no creyente que es muy buena, no te impide ir a tu iglesia, no te exige compromiso, pero fuera del orden de Dios. La serpiente quizá le dice, tú puedes consumir un poco de pornografía solo hasta que llegues al matrimonio. Al final nadie tiene por qué enterarse de eso. Eso es personal. Pastor, ¿y de dónde usted saca todo eso? Hechos de la vida real. Experiencias testificadas por gente que ha pasado por los procesos. Esa es la realidad. Pero vamos con los casados. Tienen su Edén con su esposa y probablemente con sus hijos. Y viven tranquilos en su Edén, trabajando, alabando a Dios, sirviéndole al Señor, todo en orden. Pero la serpiente viene un día y le dice a su mente, Dios no te dijo que para que un matrimonio sea plenamente feliz es bueno tener una aventura que te permita valorar lo que tú tienes. Un pensamiento. Está en su Edén. Está bien con todo. Dios le tiene todo. Su esposa lo ama. Él ama a su esposa. Sus hijos son una maravilla. Todo está bien. Están en el Edén. Pero un día llega esa información venenosa. Un compañero de trabajo le dice, mira, tú sabes que escuché a alguien decir ayer que para uno valorar bien lo que tiene que probar algo más. Y tú estás bien con tu esposa, pero una canita al aire no mata a nadie. Además, tu esposa no tiene por qué enterarse de eso. No tiene por qué saberlo. Tú puedes experimentar cosas nuevas para que seas plenamente feliz, o para que la vida matrimonial no sea tan aburrida. Necesita una relación extra. Si quieres aprender a tener una relación sexual plena, tienes que consumir pornografía, le dice a otros, donde conocerás los secretos escondidos del disfrute y la bendición carnal. Y un Edén perfecto se viene al suelo por una información venenosa. Una información que comienza a gravitar en la mente. Probablemente no ha pasado nada todavía, pero comenzó. La Biblia no dice cuántos días pasaron de esa conversación entre que le dio la serpiente la información a Eva y cometió el hecho. A nosotros nos parece que todo ocurrió una cosa detrás de otra. No necesariamente, porque Satanás trabaja con paciencia. Trabaja despacio, no tiene apuro. Al final él tiene un objetivo, pero no tiene ninguna preocupación por ir demasiado rápido. Además, tú eres un cristiano convertido, entrenado, lleno del poder de Dios. Él no puede pensar tumbarte así por así, porque tú con el discernimiento de espíritu le vas a decir, échate para allá, diablo mentiroso. Él va a tener que trabajar en esa batalla mental, un pensamiento, una información venenosa que comience a gravitar en tu mente para luego pasar a la siguiente etapa. Muchas veces en esos procesos
Los creyentes escuchan consejeros, se encuentran con libros, pastores, charlistas que de repente están apoyando el pecado al cual le induce ese pensamiento venenoso. Y yo he escuchado gente ya justificando el adulterio como parte de una plenitud de vida en el matrimonio. Y no estoy hablando de gente que son satánicos y que son incrédulos. No. Gente que dice que ama a Dios y que le sirve a Dios están diciendo eso hoy en día. Como parte de toda la apostasía de este último tiempo. A eso tenemos que sumarle todo el respaldo de un sistema de pecado que a través de noticias, películas, consejeros, expertos apoyan todo tipo de conducta pecaminosa y la justifican hoy en día en la sociedad. Yo sé que le he dicho muchas cosas y algunos quizás no me entiendan todo lo que estoy tratando de comunicar. Pero quiero terminar con un par de conclusiones que considero fundamentales para crear la base de todo esto que Dios ha puesto en mi corazón comunicar. Número uno, yo no sé cuántas cosas usted va a recordar de este mensaje, pero quiero que recuerde que la lucha con el pecado comienza en nuestra mente. Y no está limitada a un lugar físico. En la iglesia Satanás le planta un ataque. Adentro del templo el diablo le planta un pensamiento pecaminoso. Y tenemos que ser conscientes de esa realidad. No podemos olvidarlo. Debemos cuidar las cosas que consumimos, hermanos. Recuerdo cuando niño el tema de la prohibición de las novelas para los cristianos. Eran los tiempos donde no había mucho televisor en las casas y en muchas casas no había televisores. Y yo recuerdo que en ese tiempo estaban pegadas las novelas venezolanas. Y toda esa muchachada se iba del barrio al donde había un televisor. Y era una especie de cine y todo el mundo le daba seguimiento. No sé si estoy citando mal, pero yo en mi memoria recuerdo algo como que le llamaban el lobo o la loba. Y había un aullido. Parece que lo dije bien porque ustedes respondieron. Y yo recuerdo que los muchachos, desde que se acercaba la hora, iban acercándose a los amiguitos de la casa donde había un televisor. Blanco y negro con una antena grandísima. Y que se prendía con tiempo para que los tubos calentaran. Yo sé que los millennials y los Z no tienen ni idea de lo que yo estoy diciendo. Pero esa era la realidad los otros días. Y a veces yo me mordía los labios. Y yo decía, el único ridículo por aquí soy yo. Y yo me quedaba esperando a los muchachos que salieran del cine, porque era un cine, a contar las impresiones del capítulo del día. Porque se hacía una tertulia después que se veía. Entonces había una tertulia para comentar. ¿Y tú crees que le va a decir la verdad hoy? Llegué muchas veces a cuestionar eso porque decía, si vemos películas y no hacen nada, ¿por qué el pastor, la iglesia, los evangélicos condenan la novela? Hoy en día ya esa discusión no existe porque, como me dijo una hermana, que yo la encontré, visité su casa accidentalmente.
y estaba viendo Moisés. Y como la hermana era de la vieja guardia, parece que tenía un poquito de temor. Y me dice, ¿esa es la palabra de Dios? Y yo dije, no, hermana, yo no estoy diciendo nada. Lo único que le voy a decir es que eso no tiene nada que ver con la Biblia. Eso es una trama y un mensaje que no es la verdad bíblica. Por lo tanto, no se lleve de eso, que eso, Moisés no fue así y eso no tiene nada que ver con la Biblia. Están usando la trama porque se pueden conectar y transmitir el mensaje que ellos quieren a fin de cuentas. Ahora, llegué muchas veces a pensar en eso, a cuestionar. ¿Por qué se hablaba tanto en contra de las novelas y no se hablaba en contra de las películas, etcétera? Y tengo que admitir que quizás algunos pastores no eran muy elocuentes para explicar las cosas, pero estaban claros en cuanto a los efectos negativos en la vida del creyente. Hoy de eso no se habla y los cristianos consumen esos culebrones igualito que los no cristianos. Pero al paso de los años he entendido la preocupación que no está limitado al género literario o de cine o la expresión de cine como tal. Creo que también hay un gran peligro con las películas, como las novelas. Todos esos materiales pueden ser nocivos espiritualmente porque es información seductora al pecado. De hecho, toda la revolución moral, o como yo la llamo, toda la promoción de la inmoralidad, los cambios de paradigma en cuanto a los valores morales han venido en gran medida por esas vías. ¿Quiénes han enseñado la promiscuidad sexual? Las novelas y las películas. Los amores furtivos, violentos, que una mirada, me enamoré de una persona y terminé amaneciendo con esa persona sin conocerla. Y después, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuánto no? Eso se ve común en las películas. Pero es una educación. Es un formateo de nuestra mente. Es un cambio de paradigma en nosotros. Pero no lo estamos entendiendo. La serpiente está poniendo unos pensamientos. Está colocando una información que es contraria a la voluntad de Dios, pero no lo entendemos. De la misma manera que Eva no entendió hacia dónde la llevaba la serpiente. Eva comienza una conversación aclaratoria, defendiendo la verdad de Dios, pero termina haciendo lo que dijo la serpiente. ¿Usted está entendiendo el problema? Porque una información venenosa comenzó a desarrollar toda una lucha espiritual en su mente. Y terminó atrayéndola o arrastrándola a la consumación del pecado. Lo mismo que nos pasa a nosotros con todos esos materiales que consumimos, que vemos. ¿Por qué los evangélicos no deben escuchar música inconversa? ¿Cuántos evangélicos hoy yo conozco que consumen música impía? De gente perdida, de gente consumidora de droga, de gente inspirado por el mismo infierno con toda la basura de la pecaminosidad orquestada en el corazón del infierno. Y tú lo ves que dicen, eso no es nada. Esos son los creyentes radicales que hacen esas cosas. Lo que tú vas a ver es que después de la música vienen las acciones pecaminosas porque su corazón está siendo infectado por el veneno de la serpiente que terminará arruinando su vida. Una información venenosa que va a producir un resultado catastrófico en su relación con Dios. Por eso
en esos materiales que han venido para cambiar los paradigmas en cuanto a los valores morales, encontramos mucha infidelidad, muchas orgías, adulterio, fornicación, violencia, engaño, homosexualidad, lesbianismo. Es raro ya hoy en día ver una película o un material de eso que no incluya homosexualidad y lesbianismo. Y ustedes lo saben igual que yo. Ustedes lo saben. En segundo lugar, la serpiente, el diablo, nos abordará con información venenosa, poniendo en duda la palabra de Dios y ofreciendo cosas que Dios no ha ofrecido. Sepa eso. Muchas personas viven dramáticamente esas experiencias y no saben qué hacer, no entienden y hasta llegan a pensar que si lo sienten, si lo conciben, si lo sueñan, si lo ven, si les llama la atención, deben hacerlo, porque si no, ese pensamiento los angustiará el resto de su vida. Y yo he venido a decirle, todo pensamiento que te lleva al pecado, lo puso la serpiente. Y todo lo que experimente, piense, sueñe o sienta a partir de esa información venenosa es mentira del diablo. Que el Señor los reprenda. Es mentira, es mentira, es mentira. Todo lo que te invite a pecar es veneno del diablo para destruir tu relación con Dios. Y yo he venido a hacer un llamado a la iglesia, a la gente que quiere hacer la voluntad de Dios, a la gente que quiere vivir para Dios, a la gente que quiere llegar al cielo. He venido a hacerle un llamado. La lucha con el pecado comienza en tu mente. La lucha con el pecado comienza en tu mente. Y tienes que proteger tu mente. Y no puedo impedir, hasta ahora yo no tengo respuesta para decirle a usted, podemos impedir que el diablo bombardee su veneno. Lo que sí podemos es garantizar cómo reaccionar cuando llega el veneno. Eso sí, esa sí es una respuesta que podemos dar. Recuerdo a alguien que pasó por eso con una mujer muy seductora que le invitó al pecado sexual. Me dijo que esa mujer le atraía mucho, pero en un acto casi indescriptible de obediencia a Dios la rechazó, hasta con dolor en su corazón, porque pensó que había perdido la oportunidad de su vida. Después se enteró que la mujer que se le ofrecía, muy atractiva y seductora, murió unos meses después por causa del VIH. Entonces estaba dándose en el pecho. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay una batalla mental que tenemos que ganar. Y yo he venido a retar a los creyentes a que tienen que librar la batalla. Y declarar en el nombre de Jesús que la van a ganar. Y que van a rechazar a Satanás. Yo no sé si aquí hay gente apasionada por Dios que está dispuesto a hacer lo que yo estoy diciéndole en esta hora. Hay una lucha. Pero hay que ganarla. Hay un enemigo, pero hay que derrotarlo. Aleluya. Aleluya. Hay una batalla mental que tenemos que ganar, porque si la perdemos, el diablo tarde o temprano nos arruinará la vida. Me parte el corazón cada vez que un creyente viene llorando y me dice, pastor, pequé. Y a veces veo vidas perfectas que son arruinadas por un deseo pecaminoso que se pudo rechazar. Yo sé que todos somos vulnerables
en ocasiones, en momentos, en situaciones, en tiempos y circunstancias, somos más vulnerables que en otras. Todos podemos estar expuestos. No he venido a hablar aquí de perfección. No he venido aquí a hablar de que somos seres inmaculados. Lo que he venido, y es la comisión que tengo de parte del Espíritu Santo, es crear conciencia de la realidad espiritual. Hay una lucha. Hay una lucha con el pecado. Y el diablo quiere arruinarnos la vida. Nos la quiere arruinar, hermano. Te quiere arruinar la vida. Satanás te quiere arruinar la vida. No puede haber amistad con el diablo. No puedes bajar la guardia con el diablo. No puede hacerte el indiferente frente a la realidad de Satanás. Te quiere arruinar la vida. Te la quiere arruinar. La Biblia está llena de ejemplos trágicos, como el caso del rey David con Betsabé. Cuando usted lee la historia, usted dice, ¿por qué David no venció ese deseo? Y yo mañana quizás voy a seguir, porque voy a estar en Santo Domingo Norte. Porque yo digo que por eso que el Espíritu Santo, todo lo que hay en la Biblia, es poderoso para instruirnos, como dice Pablo a Timoteo, enseñarnos, redarguirnos, reprendernos la palabra, instruirnos en justicia. Todo lo que hay en la palabra está para orientarnos a nosotros, para bendecir nuestra vida y evitar que nosotros terminemos cometiendo los errores. Si David hubiera tenido una Biblia con un caso como el que le pasó, nunca hubiera cometido ese error. Hoy nosotros tenemos que coger el caso de él para aprender. La Biblia está llena de ejemplos y David con Betsabé fue uno de ellos. Pero en las iglesias hemos conocido ejemplos tan tristes o peores que el de David. ¿Qué debo hacer con los pensamientos pecaminosos, pastor? Rechazarlos. Radicalmente decir, eso no se puede. Radicalmente decir, eso es una trampa del diablo contra mi vida y mi relación con Dios. No negociar. Tan pronto llega el veneno, el Espíritu Santo te lo va a detectar. El Espíritu Santo te va a despertar el entendimiento. Y tú sabes, porque uno sabe cuando está siendo tentado. Uno sabe cuando está siendo inducido al pecado. Uno lo sabe, uno lo siente. Porque el Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de lo que se está desarrollando ahí. Y no es un condicionamiento social como han tratado de decir los nuevos ideólogos de la moralidad en los tiempos posmodernos en los que vivimos. Ay, esas son concepciones sociales, machistas, arcaicas, patriarcales, que no te permiten alcanzar la plenitud. Mentira tuyo, diablo. Usted no puede entrar en eso. Usted radicalmente tiene que decir, eso no va, eso no agrada a Dios, eso no es para cristianos, eso no es para gente que quiere llegar al cielo, eso no, eso me saca de la gracia y la misericordia de Dios. Es mentira tuyo, diablo, mentira. Yo no necesito lo que tú me estás ofreciendo, yo no quiero nada de lo que tú me estás ofreciendo. Lo que Dios me ha dado está bien. Lo que tengo en Cristo está bien. Lo que Dios me ha dado está bien. Yo estoy bien porque estoy en el Señor. Y quiero terminar con lo que dice 2 de Corintios 10, verso 3 en adelante, porque es una palabra viva para nosotros hoy en día. Cuando declara el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dice, pues aunque andamos en la carne, aleluya,
no militamos según la carne. Yo no sé si tú estás entendiendo eso. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aleluya, aleluya. Y mire lo que sigue añadiendo en el verso 5. Derribando argumentos. Información venenosa. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hemos presentado